RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes 10:30 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a trazar un poco y vamos a analizar con los economistas que hemos invitado cuáles son la coyuntura y las perspectivas de la economía argentina para este 2014. Me acompaña, voy a empezar por Camilo Tiscornia, que es economista de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y máster en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Camilo está especializado en la realización de modelos econométricos de diversa índole. Fue gerente de análisis macroeconómico del Banco Central de la República Argentina. Gracias, Camilo, por estar acá. Y les presento a Oscar Massa, contador público de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Realizó programas para ejecutivos de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Columbia. Hoy es gerente general del IAF, del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Y Oscar posee más de 20 años de experiencia, me mira, es así, ¿no? Sí, sí. En cargos ejecutivos en empresas de primera línea, en diversas industrias, en negocios y diversas áreas de gestión. Muy bien. Gracias por la invitación. Un placer que estén, Oscar, también en el programa. Bueno, largamos el programa para, como les decía, para hacer un análisis para este 2014. Nuevamente se habla de cierto atraso cambiario. ¿Hay que seguir, ustedes consideran, devaluando al mismo ritmo de la inflación? Sí, yo creo que la Argentina, después de varios años de haberse consumido esa ventaja que le otorgó la salida de la convertibilidad, si ustedes recuerdan lo que fue el salto del tipo de cambio, logró colocar a la Argentina en una condición muy ventajosa en materia competitiva, pero eso se fue perdiendo a manos de la alta inflación, sobre todo a partir del 2007, con lo cual yo diría ya en 2011 la Argentina tuvo problemas bastante importantes, logró zafar la situación con una pobre performance macro y ahora hemos llegado a una situación en la cual hubo que sincerar un poco más de tipo de cambio en el mes de enero, pero la inflación sigue estando presente, con lo cual yo creo que tarde o temprano va a haber que hacer un ajuste nuevamente cambiario. Oscar, ¿cuál es tu opinión? Nosotros pensamos que Argentina debe mantener un tipo de cambio competitivo que le permita optimizar sus oportunidades de exportación. Obviamente que hubo un cierto retraso cambiario que fue parcialmente compensado, como bien decía Camilo, en el mes de enero, pero más que el tipo de cambio lo que nos preocupa a nosotros es la inflación, porque el tipo de cambio se atrasa no en función de la inflación actual. Entonces quizás la clave sería mantener un tipo de cambio actualizado, sí, pero tenemos que trabajar para reducir la inflación. Hubo 2 meses de calma cambiaria, un poco por el ingreso de divisas, creo que hubo ingreso por, como dice Ben, el trimestre de oro, ¿no? Que es cuando entra la plata de la soja, y también por la suba muy fuerte de la tasa de interés que absorbió pesos, digamos, que lo sacó del dólar. ¿Piensan que habrá nuevas tensiones en el mercado cambiario? Es decir, hay que mantener esas altas tasas de interés justamente para tratar de que el dólar no vuelva a escaparse. Bueno, creo que hay que tener en cuenta justamente que este es un fenómeno un poco coyuntural. Este segundo trimestre tiene mucho ingreso de divisas por la cosecha de soja. Cuando pasa este trimestre pasa lo contrario, porque cae el ingreso de exportaciones, claro, y además hay un aumento en las importaciones de energía.
bastante fuerte. Con lo cual es probable que la demanda de divisas recrudezca y el gobierno enfrente una tensión financiera que no está viendo en este momento. Entonces, me parece que toda la situación en el segundo semestre va a ser bastante compleja. El único elemento de ajuste verdadero que ha habido es que la actividad económica quedó completamente debilitada desde fin del año pasado, con lo cual eso contiene de por sí la demanda de importaciones, pero el costo que se está pagando en materia de empleo, de salarios y la situación social es bastante importante, ¿no? Sí, por favor. Sí, decime. No, tu colega me consultaba y yo lo que le decía, bueno, las decisiones que se tomaron en enero fueron quizás buenas decisiones para una coyuntura de corto plazo, pero obviamente no van a solucionar el problema de mediano plazo. ¿Cómo hacemos para generar dólares? ¿Cómo hacemos para insertarnos en el mundo? ¿Y cómo hacemos para bajar la inflación? O sea que si no hacemos nada y nos quedamos con las decisiones de coyuntura, definitivamente en el segundo semestre vamos a tener nuevamente tensiones cambiarias. Ahora, lo único que se puede hacer en ese plano, porque generar confianza, que vengan inversiones, todo eso es una cosa de largo plazo. Digo, ahora si a vos te nombras ministro de Economía mañana, lo único que se puede hacer es devaluar. No necesariamente. Ah, no pues, necesariamente. a ver. No necesariamente. Hay etapas que uno puede transitar, Sí, o escalones que uno puede ir llevando paso a paso. Una de las alternativas existe una buena posibilidad de que para fines de mayo, principios de junio, se llegue a un acuerdo con el Club de París. Sí. Ese acuerdo con el Club de París, de ser exitoso, le va a facilitar a Argentina su inserción en el mundo, recibir préstamos, ayuda financiera del exterior, lo que le facilitaría en el corto plazo asegurar un cierto ingreso de dólares, pero que no soluciona, reitero, el problema de fondo. Son paliativos mientras seguimos con una inflación casi descontrolada. Pero si no somos capaces de reducir la inflación, las tensiones van a seguir. Y entonces no me queda claro cuál sería, vos decís, no una devaluación. Claro, a ver, se puede devaluar mensualmente siguiendo una tasa parecida a la de inflación, sin tener que esperar a hacer un ajuste como el que se hizo en enero, que sorprende, que genera un costo social. Con el tema de las inversiones, más allá de las inversiones, es decir, también trabajar sobre las expectativas de este espiral inflacionario, que algunos dicen que pasado el 30% de inflación es medio incontrolable, otros dicen que está sostenido ahí y así. De resfrío a gripe. Una vez que estamos en el 30%, tenemos que reconocer que estamos en una inflación muy alta, punto y aparte. Ya no es el tema si es 30 o 35, ya pasa a ser casi secundario. El tema es que tenemos una inflación del 30% y una economía no puede crecer con una inflación del 30%. Bueno, sería largo esto, pero ha crecido Argentina casi 70 años con inflación altísima. Ha crecido no mucho, es cierto. Pero bueno, sería otro tema. Pero está el tema de la posibilidad de, bueno, vos decís no una devaluación, la posibilidad del financiamiento externo, a partir de un arreglo con el Club de París y también un arreglo con los llamados fondos buitres, supongo. Eso le abriría a Argentina una perspectiva de financiamiento, cuando hablamos de financiamiento, a tasas razonables, no estamos hablando de lo que pagan otros países latinoamericanos o una cosa parecida. Le facilitaría el financiamiento a tasas más razonables. También hay una decisión política, si queremos endeudarnos o no. Eso está por arriba de la tasa que vamos a pagar. Aparentemente, en algún momento pensamos que Argentina no se quiere endeudar. De todas formas, los pasos que se están llevando son para facilitar el endeudamiento. Porque un arreglo del Club de París, el único motivo que tiene es facilitar el endeudamiento. Claro. Una pregunta para que le quería hacer a Camilo. ¿Qué ocurriría si quien conduce la economía, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, resolviera liberar completamente el cepo cambiario que tenemos desde fines de 2011? Yo creo que lo que pasaría en un contexto en el cual no hay confianza, porque esto tiene mucho que ver con la confianza, ¿no? Me parece que no hay una confianza muy establecida en este momento en la economía argentina, con una perspectiva de cambio de gobierno, falta de dólares, una serie de conflictos muy importantes. Me parece a mí que si liberan, habría una corrida muy fuerte para demandar dólares, ¿no? Con lo cual eso va a enfrentar al gobierno al dilema que había antes del cepo, en cierta forma. Si permite que el tipo de cambio suba y se insere una suba grande del tipo de cambio, o si tiene que sacrificar reservas del Banco Central para calmar esa demanda. Reservas que ya no tiene. Claro. En 2011 las tenía todavía. Exactamente. Nos vamos un corte y seguimos hablando. No se vaya, ya volvemos.
Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Continuamos en Pool Económico. Estamos conversando con Camilo Tiscornia y Oscar Massa del IADEF. No, y un poco cuando estábamos hablando de financiamiento, también lo que quería completar con este tema es qué pasaría si hay un fallo desfavorable en Estados Unidos con el tema de los fondos buitre, un fallo desfavorable a Argentina. ¿Cuál sería el impacto en la economía argentina? Yo creo que complicaría bastante la situación de la Argentina. Yo creo que hay que ver cómo reacciona el gobierno, ¿no? Porque hay que acordarse que en algún momento la presidenta no quiso acatar, decía que no iba a acatar el fallo de la justicia americana, con lo cual hay un tema político ahí de ver si el gobierno va a estar dispuesto a cumplir lo que saca la Corte Suprema Americana. No sé, me parece que es un escenario bastante incierto. Yo creo que el gobierno está intentando en ese frente tratar de demorar lo más posible cualquier avance. No puede demorar 2, 3, 4, 5, 10, 18, pero en 2014 se va a producir el fallo de la Corte o a principios de 2015. Lo que pasa es que hay una diferencia importante porque el gobierno está obligado por las condiciones de reestructuración de la deuda del 2005 a que si le ofrece a algún tenedor de deuda una mejora en la oferta, se la tiene que ofrecer a todos los demás, a los que ya entraron los canjes anteriores. Y eso vence el diciembre del 2014. Entonces, si nos espera la Corte, hay un juego, yo creo que está en eso. De todos modos, me parece a mí que, de vuelta, hay que ver el pragmatismo del gobierno, pero yo creo que un gobierno que le falta poco para terminar relativamente, con un gobierno por delante, han hecho algunos cambios en las estadísticas, que había algunos problemas, algunos avances se han dado, creo yo en el mes de enero, más o menos razonables. Creo que con algunos cambios se podría llegar a acceder a financiamiento y tratar de resolver el problema, pero de vuelta, me parece que hay una decisión política también en todo esto, y todo para el corto plazo, me parece a mí, ¿no? El otro día he conversado con alguien que trabaja en un fondo común de inversión, que lo asesora, un economista muy prestigioso y de larga trayectoria, y la información que les bajaba es el economista es muy cercano, asesor de Frávega, también de candidatos a continuar el gobierno después del 2015. Era su visión, que el dólar oficial no va a subir de los 9 pesos este año, que Cristina le va a dejar la devaluación fuerte al nuevo gobierno y que la inflación no va a superar los 30 puntos, el 30% que era lo que estábamos hablando. ¿Coinciden con este análisis? No, yo no coincido mucho, no. Yo creo que me parece a mí que es muy difícil que la inflación baje del 30%, me parece que es muy difícil, y si baja es a costa de una caída de la actividad económica muy grande, con lo cual me parece a mí que el riesgo ahí es desde el punto de vista social. Me parece que si ya hoy en día uno ve la conflictividad que hay para cerrar aumentos salariales en torno al 30%, si la situación se complica más todavía, me parece que ahí el riesgo más es social incluso que económico o hablar del atraso cambiario. Yo creo que no se puede mantener el tipo de cambio indefinidamente. Igual bajó, dicen que ha bajado un poco la inflación en abril, ¿no? La última medición. Sí, puede estar en torno al 2 y pico %, que es algo menos que en los meses pasados, pero pongamos esto en perspectiva. Un país más o menos organizado tiene 2% de inflación en un año, ¿no? Pero es Argentina, no es un país organizado. Por supuesto, pero tiene su complicación eso, ¿no? La inflación complica bastante también el asunto. Oscar, ¿qué opinas? No, yo me atrevo a pensar que esas metas son de muy difícil cumplimiento. Si tener la inflación, nadie duda que va a estar entre el 30 y el 35%. La inflación real, bien medida y como corresponde. La inflación se está desacelerando a fuerza de un fuerte parate en la actividad económica. Todos los indicadores de consumo están mostrando
signos negativos y eso en alguna medida está tranquilizando los precios. La emisión monetaria sigue estando en un nivel demasiado alto, el déficit aparentemente no se está trabajando mucho para tratar de reducirlo. O sea que cualquier análisis que hagamos, yo no me lo imagino a 9. Ojalá se hicieran las cosas bien y termine a 9 y bajemos la inflación, pero eso y no pasemos del 30. Claro, La gente le pide, no la gente, los analistas le piden al gobierno que baje la inflación. El gobierno dice, pero yo no tengo nada que ver. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es una medida económica que decreté que haya inflación. Yo no tengo nada que ver. Es el tema de los empresarios que aumentan los precios. Entonces, para ustedes, ¿qué es la inflación en Argentina? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Es un tema del exceso de emisión monetaria? ¿Es un tema vinculado al gasto público? ¿Es un tema vinculado a la maldad argentina intrínseca a nuestro suelo? No sé, ¿cuál es el fenómeno de fondo que hace que perdure la inflación? Bueno, yo no soy un gran experto en la materia, pero hay otros que ya lo han estudiado a fondo. La inflación se genera cuando una serie de variables están fuera de control. La expansión monetaria, cómo se financia el gasto y demás. Yo no me imagino un empresario que quiere ajustar los precios por ajustarlos, porque cuando no hay inflación y ajusta los precios, normalmente en una economía con competencia va a perder ventas y va a perder utilidad. Entonces, acá el ajuste de precios tiene que ver con los incrementos en los costos, y los incrementos en los costos están influenciados con inflación. Pero la inflación definitivamente tiene que ver con las variables macroeconómicas que son 100% de control del gobierno. Además, hay que generar un ámbito de credibilidad y financiarse y ser creíble en el mundo, no falsear estadísticas y todo eso que nos acostumbramos a ver en los últimos años. Camilo, el gobierno acaba de volver a postergar por 90 días el pago de obligaciones de las provincias que las provincias tienen con el gobierno nacional. Para las provincias esto fue definitivamente un alivio, era algo pedido. ¿Qué otras consecuencias trae esta decisión? Bueno, creo que había bastante incertidumbre por la situación de algunas provincias. De todos modos, yo creo que hay que rescatar que digamos, el gobierno nacional es el acreedor en muchos casos de la deuda que tienen las provincias y que en última instancia el gobierno nacional, a diferencia de lo que fueron los años 90, por ejemplo, tiene la capacidad de emitir dinero, como ya lo ha hecho holgadamente, para eventualmente socorrer a alguna provincia, con lo cual me parece que esto se reduce mucho a una negociación de tipo política en última instancia. O sea, no me parece que sea probable que una provincia no pueda cumplir con sus deudas, pero obviamente le va a obligar a algún tipo de ajuste fiscal si quiere cumplir con esas deudas y probablemente tener que sentarse a negociar con el gobierno nacional, que es el que tiene la verdadera caja, ¿no? Sí, que él dice si se puede. Me gustaría agregar algo en este tema. Ustedes saben que hay dos provincias que están generando superávit fiscal. ¿Cuáles son? Córdoba y la provincia de Buenos Aires. ¿Creer o no creer? ¿Córdoba también? Córdoba está generando un mínimo superávit fiscal. Y la provincia de Buenos Aires también. Los números son oficiales, están revalidados por los analistas, pero bueno. O sea que la fórmula es Scioli de la Sota. No, eso no es el tema nuestro. No, pero es un avance. En todo esto que estamos viendo es un cierto avance de cómo tratan de administrar un poco mejor los recursos que tienen. Exactamente. Nunca son superávitarios. Pero es por lo menos un avance. ¿Se acabó? Sí, me queda una declaración de cada uno. Como cierre, 2014, ¿va a ser un año de recesión económica, de bajo de crecimiento? ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes ven? Yo creo que va a ser un año bastante malo para la Argentina, con una inflación que puede estar en torno al 35% y probablemente en recesión también. Y el 2015 creo que por el momento inflación, va... Claro, recesión con inflación. No creo que sea tampoco un gran año en el 2015. El factor creo que puede ayudar al año que viene es la expectativa de un cambio de gobierno y que haya algo mejor a partir del 2016. Hasta ese momento me parece que no creo que tengamos una gran performance macroeconómica. ¿Y Oscar? Coincido, creo que ya hay una recesión que está establecida, que va a ser muy difícil de revertir en el segundo semestre. Así que no va a ser un año bueno ni para las empresas, ni para los empleados, para los empleadores. Va a ser un año de regular a malo. Pero bueno, estamos en un año de ajuste. Veremos qué pasa. Oscar Massa, gerente general del IAEF, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, y Carlos Tiscorniak, que es... Camilo Tiscorniak. Vos corregime si me equivoco. Camilo Tiscorniak, economista. Muchísimas gracias a los dos por estar en Pool Económico. No se vaya, ya volvemos.
tenés todo ok. Continuamos en Pool Económico. Ahora me acompaña Gustavo Bresba, que es director de DC Sistemas. Un placer, Gustavo, que estés acá. Un placer mío, gracias por la invitación. No, el placer es nuestro. Y bueno, tenías un motivo para invitarme. Están haciendo el lanzamiento de X, que es un nuevo sistema para compañías de seguros, y querías que nos contaras un poco en qué consiste. Bueno, nosotros como empresa nos dedicamos casi 40 años a hacer, en realidad, servicios informáticos para compañías de seguros. Hace muchos años que se hacen sistemas. Antes se hacían, los nostálgicos recordarán, procesamiento de datos. De hecho, el DC viene de División Central, que era la predecesora, que era una división central de procesamientos de datos, donde las empresas traían todos sus papeles, se procesaban, y primero se procesaban y se grababan tarjetas perforadas. Anteriormente, seguramente si me escucha mi padre, me dirá que hago omisiones groseras de la historia, pero bueno, básicamente, resumiendo groseramente, se hacían los procesos en nuestra empresa y se mandaban a la compañía. Hace muchos años que hacemos sistemas para compañías de seguros y servicios en cuanto a la gestión de la compañía en general. Hace poco también nos ampliamos, si fijarás, en un marco bastante acotado, a reaseguros, a raíz de la nueva normativa del 2011. El nuevo marco del 2011 que lanzaron XRI. XRI, que en realidad en ese momento estábamos en pleno proceso de desarrollo de X, que fueron varios años, ¿no? Es un proceso bastante complejo, y vimos esa posibilidad y lanzamos XRI en el 2012, reutilizando parte de lo que tenemos X, serían como hermanos. De lo que ya habían hecho. Claro, lo que habíamos hecho para X. Y ahora estamos lanzando de X, que realmente estamos contentos porque es un objetivo de varios años de trabajo. Si bien tenemos otro producto, que es nuestro producto clásico, que es DC Seguros, con el que trabajan la mayoría de nuestros clientes actuales de compañías de seguros. ¿En qué este le hace un upgrade al mismo sistema o no tiene nada que ver? En realidad, no, sí, en realidad no son equivalentes en cuanto a tipo de producto. Ambos son ERP, que se llaman sistemas de gestión completa para compañías de seguros. Me refiero a completo no solo a lo que hace el negocio del seguro, de la emisión de póliza, impresión, sí mismo, sino a todo lo que una compañía de seguros como empresa tiene que hacer, desde pagar sus proveedores, pagar sus impuestos, presentarse ante las presentaciones ante AFIP, ante Super, ante, bueno. Es decir, que es un salto tecnológico para la compañía. Es un salto en cuanto a tecnología de 20 años, sí. X con respecto a la versión anterior. A la versión anterior. Sí. Bien. ¿Y en cuanto a funcionalidades, en cuanto a lo que tiene que hacer el sistema, podrían ser equivalentes. Lo que tiene que X, al ser en tecnología en .NET, que es la tecnología que hoy más se usa para desarrollar, o una de las más modernas, tiene muchas facilidades amigables y mucha facilidad de interacción con otros sistemas, mucha facilidad para interactuar con Word, con Excel, con adjuntar archivos. Ya de hecho se accede con un navegador, con un Mozilla, un Internet Explorer, un Chrome. ¿Y cómo estás viendo el escenario digamos, desde las aseguradoras para introducirse en nuevos saltos tecnológicos como el que están proponiendo? Porque, bueno, siempre lo hemos charlado en distintos programas acá, que el mercado asegurador viene con un delay con respecto a lo que ha sido toda la evolución que llevó, por ejemplo, el mercado financiero, la banca, pero definitivamente en los últimos años se está subiendo. ¿Cómo está viendo el mercado asegurador? ¿Cómo lo estás viendo vos para estas actualizaciones? Coincido con la visión de que el mercado asegurador es demasiado cauteloso a veces, o bastante cauteloso en hacer apuestas tecnológicas. Muchas veces yo creo que es también por desconocimiento de esas ventajas. Yo creo que no hay que plantearlo como un salto tecnológico, sino hay que plantearlo como una ecuación de recursos y una ecuación de beneficios al hacer esto. Muchas compañías de seguro aún tienen mucha carga operativa manual por no tomarse el trabajo de evaluar herramientas que automaticen eso, y es casi inaceptable. Están dando una ventaja muy grande cuando podrían usar esa gente para otra cosa más productiva. Pero ves un cambio, digamos,
¿O todavía siguen estando reticentes o con miedo? Son reticentes, pero tampoco es que la oferta en Argentina sea tan tentadora en cuanto, por lo menos hasta ahora, que sale X, en cuanto, no, pero realmente no hay una super oferta en cuanto a herramientas para compañías de seguros, una gama muy grande, con lo cual tampoco es que hay tantas variables. Por eso creemos que es una gran oportunidad esto que estamos lanzando ahora. Fantástico. Gustavo, muchísimas gracias por haber venido a contarlo. Espero, les deseo éxitos Muchas gracias a ustedes. en el camino que están emprendiendo y después cuando con la repercusión del mercado nos venimos de vuelta a contarte a todos los clientes. Dale. Muchas gracias. Gustavo, un placer. Nos vamos, se acabó el programa. Lo espero el próximo martes, 10:30 de la noche, acá por Metro. Gracias por estar ahí. Con Barclay tenés todo ok.